Como apreciamos en la imagen, o es obligatorio usar los EPPs, incluyendo el protector facial y la mascarilla, que es obligatorio, los tapones, los guantes de seguridad, los zapatos de seguridad y los cascos de seguridad. Bueno, a continuación pasaremos al desarrollo del laboratorio número 8 que titula Identificación de los sensores, tanto pasivos, activos y digitales y analógicos. Y también pasaremos a la evaluación de dichos sensores. Ya, esto vamos a realizar en el siguiente motor, que es el C16, que se encuentra en el patio de máquinas. Lo primero que se realizó para este laboratorio fue identificar todos los sensores que podamos en el motor con ayuda del esquema eléctrico. Como se puede observar, hemos identificado 8 sensores. El primer sensor es el sensor de velocidad de cigüeñal, que es un sensor con dos señales, que es un sensor pasivo digital. Tenemos el sensor de velocidad del eje levas, que es con dos señales también, que es un sensor pasivo y digital. Y tenemos el sensor de temperatura refrigerante del motor, que es un sensor pasivo y digital también. Acá tenemos el sensor de presión de refuerzo de múltiple admisión, que es un sensor activo y analógico. Y también tenemos el sensor de presión atmosférica, que es un sensor activo y analógico. También tenemos acá el sensor de presión de aceite del motor, que es un sensor activo y analógico. También acá tenemos el sensor de combustible, de temperatura de combustible, que es un sensor pasivo y digital. Y tenemos acá también el sensor de temperatura de aire de múltiple admisión, que es un sensor pasivo y digital. Ahora vamos a pasar a identificar estos componentes, los sensores, físicamente en el motor. Bueno, como se puede observar, tenemos el sensor de presión de motor que se puede en esta parte y a su costado tenemos el sensor de presión atmosférica. También tenemos el sensor de temperatura de combustible que está en esta parte, se puede observar el puntero. También tenemos el sensor de presión de refuerzo del múltiple de admisión, que es este. El sensor de velocidad de eje levas, que se puede observar. Y el sensor de velocidad de cigüeñal, como se puede observar. También tenemos el sensor de temperatura de aire del múltiple de admisión. Es esto acá. Y por último tenemos el sensor de temperatura de refrigerante del motor. Ese sensor está justo en la entrada, en la, en la entrada de esta manguera, en esta parte. Ahora vamos a pasar a la parte experimental. Bueno, en la imagen apreciamos las líneas azules. Es una toma de datos que nos arrojó el ATCAD, la computadora, hacia, hacia el motor. Hace que mientras hacemos acelerar y desaceleramos, la toma de datos, las líneas azules, hace que nos arroje, va disminuyendo poco a poco. En cambio, esta es la toma más alta. Y las líneas rojas hace que llegó a su máximo pico de velocidad de arranque. Bueno, en esta parte vamos a pasar a analizar las diferentes gráficas que nos dio cada sensor en el programa ITCAD. Bueno, en esta parte las líneas rojas son la posición del pedal de aceleración. Vamos a analizarlo con estas líneas, con este color, cual se puede observar en el puntero, que es la presión de aceite del motor. Bueno, cuando se puede observar, inicialmente no aceleramos, cuando aceleramos es constante. Cuando nosotros aceleramos a full constante, la presión del aceite del motor también se eleva, en este caso llegando aproximadamente a los 600 kilopascales. Y cuando nosotros desaceleramos, la presión de aceite del motor también disminuye, aproximadamente de 450. Bueno, como se puede observar en estas partes, bueno, ahí está. En esta parte, como se puede observar, estos son los picos de desniveles, ya que no había una aceleración constante, por ende las líneas rojas se muestran estos picos. Bueno, se puede observar acá la línea azul, que es la presión atmosférica, que cuando nosotros aceleramos y lo mantenemos constantemente, la presión atmosférica disminuye. En este caso disminuye hasta los, hasta los 95 kilopascales. Bueno, pues se puede observar, pero como se puede ver en esta parte, cuando nosotros aceleramos a full, a fondo, y lo mantenemos constante, pero en ese punto se generan unos picos de desniveles debido a que la aceleración ha sido constante, ahí es donde se presenta la presión atmosférica se eleva, llegando a este caso hasta los 100 kilopascales, como se puede observar.
pero cuando la aceleración es normalmente constante, la presión atmosférica disminuye. Bueno, ahora vamos a analizar la línea de la presión de refuerzo, cómo se usa esta línea. Bueno, cuando nosotros aceleramos y lo mantenemos constante, ahí es donde nos marca la presión de refuerzo. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando nosotros lo mantienes constante y el motor se baja las revoluciones, es ahí donde la presión de refuerzo se sube hasta en este caso hasta los 2.5 kilopascales y baja automáticamente en un instante. Para mantenerlo más claro este concepto vamos a pasar a meterle un poco de zoom y para que se observe mejor. Bueno, en esta parte se puede observar mucho mejor. Bueno, cuando nosotros aceleramos y lo mantenemos constante y llega un punto en donde lo dejamos de acelerar y baja automáticamente las revoluciones, es ahí donde la presión de refuerzo sube, se activa, sube hasta los 2.5 kilopascales y baja automáticamente, como se puede observar en un instante. Bueno, en esta parte también se puede observar que cuando, lo que le expliqué anteriormente, que cuando nosotros aceleramos y lo mantenemos constante, pero cuando en esa aceleración no lo mantenemos constante, se generan unos picos de desniveles, debido a que la aceleración ha sido constante, es ahí donde nuestra presión atmosférica nos marca, se eleva, como se puede observar. Pero cuando se mantiene constante, como se puede ver en esta parte, la presión atmosférica disminuye. Bueno, en esta parte vamos a pasar a analizar la línea de la gráfica de la línea amarilla, que es del sensor de temperatura de aire de múltiple admisión, y también la línea media azul, que es de la línea de la temperatura de combustible. Bueno, como se puede observar, inicialmente se mantienen bajo los dos cuando nosotros aceleramos, y la línea, y la línea roja que es la de la posición del pedal de acelerador. Bueno, cuando nosotros aceleramos, es ahí donde empieza tanto la temperatura del aire del múltiple como la temperatura del combustible se empiezan a elevar. Pero cuando lo mantenemos constante, cuando lo mantenemos, está acelerado constantemente, también la temperatura tanto del aire de múltiple admisión como la temperatura del combustible también se mantienen constantes, como se puede observar. Pero cuando nosotros lo soltamos de acelerarlo, disminuye, también disminuye la temperatura del aire de múltiple admisión y también disminuye la temperatura del combustible. Como se puede observar en esta gráfica, tanto la línea de la temperatura del aire de múltiple admisión como la temperatura del combustible son directamente proporcional a la aceleración del pedal. Pero cuando nosotros aceleramos, también sube. Y cuando nosotros baja las revoluciones, también baja la temperatura de estos dos. Bueno, en esta gráfica vamos a pasar a analizar también ahora la línea de la temperatura, la que es de color rosada, que es la línea de temperatura refrigerante del motor, en la cual también se puede observar que cuando nosotros aceleramos, también se eleva la temperatura. Y cuando nosotros lo mantenemos constante, se mantiene constante, pero cuando lo meten, se bajan. Eso quiere decir que los sensores de temperatura, como se puede observar, son directamente proporcional a la aceleración del motor, ya que cuando nosotros aceleramos, también se eleva la temperatura. Y cuando lo mantenemos constante, acelerado, también se mantiene constante la temperatura. Pero cuando disminuimos las RPMs del motor, también disminuyen las temperaturas.